Ser podcast. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Hola Helio Castro, buenos días. Hola, buenos días. A Helio ya lo conocen, es compañero del Cine en la SER y se va a acercar todas las mañanas de los lunes, lo que queda de julio y sobre todo el mes de agosto, para recuperar algunas de las grandes frases y los grandes diálogos del cine doblado. Ya sabemos que va en retroceso, pero queremos recordar los grandísimos dobladores que durante décadas prestaron sus voces a Catherine Hepburn, Humphrey Bogart, Ingrid Bergman, Catherine Deneuve, Paul Newman, Elizabeth Taylor, Bette Davis. Hablaste bien, Eva. Pero yo no me preocuparía mucho por el corazón, ya que siempre puedes poner ese trofeo en su lugar. Estamos convencidos y lo iremos demostrando semana a semana, o esa es por lo menos nuestra manera de entenderlo, que escuchar cine doblado y cine de hace muchos años en la radio es un género en sí mismo, y de eso vamos a irles hablando en estos lunes de verano, porque podríamos decir, Helio, que hay cierto desdén hacia el cine doblado. Sí, hay un poco de desdén, pero ha marcado a muchas generaciones. Muchas generaciones han visto Eva al desnudo, por ejemplo, que escuchábamos antes ese fragmento, en su versión doblada. Yo me he ganado la vida prácticamente en la radio haciendo un programa de cine donde utilizábamos cortes de películas que eran todos, por supuesto, doblados. Es verdad que las nuevas generaciones hablan inglés, francés o hablan otra serie de idiomas, y hay una tendencia a ver más cine en versión original, que es el cine, digamos, puro, ¿no? Pero también con los subtítulos. Pero los subtítulos también alteran un poco el sentido de lo que se está diciendo. Muchas veces tampoco corresponde lo que dice literalmente a lo que pasa en la escena. Hay muchos espectadores que dicen, mientras leo los subtítulos me pierdo lo que pasa en esa escena, ¿no? Lo que pasa en la pantalla. O sea que todo es discutible. Lo mejor, pues por supuesto, es ver la película en versión original, así te das cuenta de las entonaciones de los actores, pero cuando hay un buen doblaje, también una película pues tiene muchísimo mérito. De eso vamos a ir hablando estas semanas. ¿Hoy por dónde vamos a empezar? Pues yo creo que debemos empezar por la transición del cine mudo al cine sonoro, ¿no? Hemos empezado con la música de la película The Artist, que cuenta precisamente eso, la odisea de un actor que triunfó en el cine mudo, y que luego, pues cuando llegó el cine sonoro, pues cayó en desgracia, como pasó también con otros actores, ¿no? Al cine mudo le llamamos eso, cine mudo, pero hay otros autores que prefieren llamarle cine silente, porque el cine mudo no era mudo, estaba acompañado de música, había rótulos, había incluso unos narradores en muchas salas que explicaban lo que estaba pasando al público. Y durante mucho tiempo también había efectos de sonido, y durante mucho tiempo, pues había también el intento de incorporar todos esos sonidos a la película. Señoras y señores, van a ver una demostración de lo que es una película hablada. Fíjense, vean cómo mis labios y el sonido que mi voz emite están sincronizados en perfecto unísono. Un juguete. Es estupendo. Es una vulgaridad. RF, ¿cree que algún día se utilizará? Y en 1927 llegó El cantor de jazz. Al Jolson cantaba esta canción en la primera película sonora de la historia, y la verdad es que revolucionó absolutamente todo. Y lo que pasó es que muchos actores y actrices se quedaron descolocados. Los más famosos, por ejemplo, Charles Chaplin. ¿Cómo vivió ese tránsito? Charlotte el vagabundo no puede hablar. En el momento en que hable, está muerto. ¿Quién diablos va a pagar para verte cuando todo el mundo se ha pasado al sonoro? ¿Quién? Yo te diré quién. Los japoneses por un lado y los rusos por otro, y todos los demás que no hablan nuestro idioma. ¿O has olvidado las otras 9/10 partes del globo? Claro, tenía parte de razón aquí, Helio, pero no contaba con que los japoneses, los rusos, todos los demás iban a doblar sus películas. Claro, y lo que hizo Hollywood al principio fue una cosa muy curiosa, que fue hacer lo que se llamaron las dobles versiones. Es decir, el escenario era el mismo, entraban los actores ingleses, hacían la escena en inglés, pero luego entraban unos que hablaban español y hacían la escena en español, en francés y tal. Claro, todo eso era absolutamente carísimo, era desproporcionado, se perdía muchísimo tiempo y además también era muy caro de registrar. ¿Pero qué está haciendo? Le ponemos el cable para el sonido. ¿Qué? Señorita Lamont, no olvide las Vs, las X y las Ls. Entre todos me van a matar. Bien, Lina. Ahora mire estas flores, ¿las ve? El micro está ahí dentro.
y recogerá todo lo que usted diga. Vamos a probar otra vez, Lina. ¡Vamos allá! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Cámara! Lo que hicieron, por tanto, fue optar por el doblaje en distintos idiomas. Sí, estábamos escuchando precisamente Cantando bajo la lluvia, que es una película que también habla de ese cambio del cine mudo al cine sonoro, y hubo muchos actores que se resistieron. Por supuesto, Charles Chaplin, ¿no? Vamos a escuchar Tiempos modernos. Tiempos modernos es una película de Chaplin en donde se incluyen algunos diálogos, algunos efectos sonidos, y al final la figura de Charlotte, que no habla, canta esta canción que no tiene absolutamente ningún sentido, ¿no? Como que si Charlotte dijera: mi mundo es el mundo del silencio. ¿Queréis que hable? Voy a hablar, pero algo que no se entienda. Que no se entiende nada. Y entonces el personaje de Charlotte, por supuesto, murió, aunque Charles Chaplin siguió hablando, y en películas, por ejemplo, como El Gran Dictador, ¿no? Fue el fin de Charlotte como personaje, pero no el de Charles Chaplin como cineasta. Vamos a escucharle, si te parece, en El Gran Dictador. ¿Te imaginas a Charlotte hablando? ¿Es el futuro, Charlie? No, mientras yo viva. Sé que el hablar será el fin de Charlotte, eso seguro. Pero al menos se irá diciendo algo en lo que yo creo. Esta es la película de Chaplin, el biopic, que protagonizó Robert Downey Jr., pero como decimos, la llegada del sonoro arrastró a muchas estrellas al olvido, ¿no? Incluso a la muerte, ¿no? John Gilbert, por ejemplo. Esto se cuenta, por ejemplo, en la historia de Buster Keaton, una película en donde se analiza la vida de Buster Keaton y cómo ese micrófono que apareció en los rodajes, acabó con la vida de muchas estrellas. Este es el culpable de que salga bien o mal. ¿El micrófono? Por él han fracasado muchas estrellas. ¿Has oído hablar de John Gilbert? El estudio tuvo que rescindir su contrato. Está completamente acabado. A los que habéis hecho cine mudo, os cuesta mucho pensar en el micrófono, ¿eh? Y no solamente en el micrófono, ¿no? Porque muchos actores eran pues de origen europeo, tenían un marcado acento. Por ejemplo, Paula Negri, por ejemplo, Clara Bow era americana, tenía un acento de Brooklyn, y su paso al cine sonoro fue un absoluto desastre. Entonces, de ahí la necesidad del doblaje. Vamos a escuchar una escena de Cantando bajo la lluvia en donde se hace precisamente eso, un doblaje. ¿Qué va usted a cantar, señorita Lamont? Cantando bajo la lluvia. Cantando bajo la lluvia. Cantando bajo la lluvia. ¿En qué tono? En la menor. La menor. En la menor. Escuchábamos a la estrella de entonces, que tenía esa voz de pito, y luego la actriz que la doblaba detrás de un telón, ¿no? Cara al público. Y como que es la gran historia de Cantando bajo la lluvia. Exactamente. Bueno, en fin, que esto... La necesidad fue doblar, empezaron los estudios de doblaje, hubo estudios de doblaje, por ejemplo, en París muy importantes, hubo estudios de doblaje también en España, durante la República, cuando ya se implantó casi el cine sonoro. ¿Y queda registro de eso? Hay muy poquita cosa. Pero como digo, con la muerte del cine mudo también murió una escena de contar las películas, de narrarlas, de que las imágenes prevalecieran sobre la voz. Y esto se refleja también en una película que es maravillosa, que es El crepúsculo de los dioses. Hubo una época en que poseían los ojos de todo el mundo. Pero eso era poco para ellos. Oh, claro. También querían tener los oídos de todo el mundo. Abrieron sus bocazas y empezaron a hablar. Y llega el negocio de las palomitas. Se compran una bolsa y a oír hablar. Han hecho una cuerda con las palabras y han ahorcado el cine. Hay micrófonos para captar los últimos suspiros y Technicolor para fotografiar la lengua ensangrentada. Una de las cosas más peligrosas de la nostalgia es evocar tiempos que, antes se hacían las cosas de otra manera, no necesariamente mejor o peor, y antes habría películas buenas, malas, regulares, como las hay ahora. Pero sí hay algo en los diálogos o en la puesta de escena, en los diálogos del cine de ahora, que te haga añorar en algún momento, Elio, el cine de antes, tú que has visto tantísimo cine clásico. Bueno, se nota mucho también por los guiones, ¿no? Los guiones antes, quizá a raíz del cambio que hemos hablado, pues eran también muy teatralizados, ¿no? Los diálogos eran poco naturales. Ahora se apuesta por unos diálogos mucho más naturales, mucho más cercanos, mucho más a pie de calle, se puede decir. Y yo sí echo de menos un guión bien escrito,
fluido, con palabras precisas, con entonación por parte de los actores también muy clara. Hemos escuchado, por ejemplo, antes Eva al desnudo, la película de Joseph Mankiewicz. Joseph Mankiewicz era un guionista estupendo, ¿no?, que hacía unos guiones absolutamente cerrados, mecánicos, donde se decía la palabra justa en el momento adecuado. Entonces yo sí que echo de menos a veces ese tipo de cine. Y en el doblaje, que es lo que nos ocupa, el doblaje estaba también muy cuidado, ¿no? No eran solamente voces, los actores de doblaje eran actores que interpretaban, por una parte, lo que estaban viendo en la versión original, lo trasladaban a través del micrófono y eso daba pues un maridaje diferente, que es la fusión entre la imagen de la película original y la voz de los dobladores. En esta serie, que es lo que iniciamos aquí, de 7 episodios, porque van a ser 7 semanas las que dure este verano en la radio, que vamos a compartir cada lunes a esta hora con Elio Castro, lo que queremos es recordar grandes frases de la historia del cine sobre la justicia, sobre las rupturas, sobre las relaciones, sobre la violencia, de películas que muchas veces forman parte incluso de nuestro imaginario colectivo, que las incorporamos a nuestro lenguaje sin saber, sin recordar, que proceden de una película, pero películas de los años 30, de los 50 o también de la actualidad. Eso es lo que vamos a ir haciendo lunes a lunes de la mano de Elio Castro, que no solo ve casi todas las películas que echan ahora, sino que tiene una memoria prodigiosa y un muy buen archivo para ir localizando frases de otras películas, porque lo decíamos al empezar, el poder escuchar frases de radio dobladas, frases de cine dobladas y en la radio, esto era un género, tú lo decías antes cuando hacíais Lo que yo te diga, era una de las secciones más bonitas que había. Sí, claro. Bueno, nosotros utilizábamos siempre cortes de películas para hablar de las películas que se estrenaban, pero también para hablar de absolutamente cualquier otro tema, ¿no? Porque todas las películas tratan de algo, ¿no? Pues de rupturas del verano, por ejemplo, ahora pues hay muchísimas películas que hablan del verano y entonces nosotros elegíamos aquellas frases, aquellos cortes de las películas que tuvieran también un significado en sí mismo o que dieran pie precisamente a hablar de otro tema. O sea que sí, que el mundo del cine, el mundo de las frases, el mundo de los doblajes es absolutamente fascinante y también muchos de los dobladores del cine clásico eran locutores de radio. Habían hecho también teatro en la radio, habían pasado por estos micrófonos, muchos de ellos. Eso iremos haciendo cada lunes aquí con Elio Castro y por eso nos parecía importante que hoy la primera sección fuera un poco el prólogo, la explicación de la importancia que tuvo en la historia del cine esta transición del cine mudo o silente, porque mudo no era, al cine sonoro, que por ejemplo representaba también una película, que esto también vamos a ir haciendo, recomendar a la gente que recupere películas clásicas ahora que mucha gente tiene más tiempo. Pues hombre, The Artist está muy bien, y Cantando bajo la lluvia, que estará seguro en cualquier plataforma, pues también, para hablar de esta transición. Elio Castro, ha sido un gusto, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.